Buenos días, distinguido docente Hugo González Bellido. El tema de hoy trataremos temas importantes dentro del ámbito del derecho de obligaciones. Estoy hablando sobre la novación, la compensación y la condonación. Temas que tratarán los compañeros que están conformados por Carla Narciso Juárez, Stephanie Barta Rojas, Steven López del Castillo, David Solís Zúñiga, Robert Acosta Toguchi y quien les habla Anthony Hidalgo Chota. Doy paso a mis compañeros para que expongan los siguientes temas. ¿Qué es la novación? Les voy a explicar. La novación es una de las instituciones de derecho de obligaciones que, no obstante, en su antigüedad, aún presenta posiciones doctrinarias encontradas, a la par diversas de las regularizaciones de nuestras legislaciones, tradiciones jurídicas. A ello obedece sin duda alguna un estudio y un par de interés en la opinión de nuestra novación, por medio que tenemos nosotros en nuestras legislaciones y en nuestro Perú, dado lo que piensa la gente. Tenemos también nosotros como que, sin embargo, se haya comprobado, según las siguientes líneas, que ha dicho que la novación supone una simplificación de operaciones, que viene a ser una metáfora de la conversación de una transformación que modifica a la situación de las obligaciones de la novación. Como también tenemos otros autores aquí que hemos agregado en el grupo, de lo que hemos hecho el trabajo, que se llama de algunos autores que tenemos de la novación, que importa tan solo una transformación de obligaciones. Tenemos como Jorge, Joachim, Javiás. Tenemos de la novación, que es la transformación de obligaciones, que tenemos en el concepto de la novación. Vamos a pasar al siguiente tema que les voy a estar explicando para que ustedes ahí en casita puedan entender. Bueno, creo que ya entendieron un poco de la novación. Ahora les voy a explicar un poco de la naturaleza jurídica. En lo relativo, la naturaleza jurídica de la novación precisa anotarse que, a la diferencia de lo que ocurre a otras figuras, instituciones jurídicas, en el tema tradicionalmente ha suscrito controversias y dificultades mayores a lo largo del tiempo. La novación entraña un contrato instinto de obligaciones, salvo a de la novación subjetiva, por medio del deudor de la modalidad de la expresión de la novación. En esta última tiene rangos de las características singulares. Sin embargo, en algunos autores, que esta figura importa una conversación liberalmente liberatoria. En la opinión que tenemos acá de Ospina Fernández, la novación es un acto irédico o complejo que participa a la vez la naturaleza de las conversaciones extintivas en cuanto a solución igual a un pago puro, o puede ser también simple. En las obligaciones que acá tenemos del Código Civil peruano de 1984, que legisla la novación como medio extintivo de obligaciones. Por acá tenemos también algunos requisitos de la novación. Bueno, la novación exige su validez de una existencia de la previa de la obligación cuyo cumplimiento se halle en algún expediente. Por ejemplo, también, si no hay obligación anterior que extinga, habrá un nacimiento llano y liso de una obligación, pero no estaríamos dando la figura. Bueno, también como acá tenemos de la creación de una nueva obligación, tenemos, según los requisitos esenciales de la novación, es un nacimiento de una nueva obligación que reemplaza a la anterior y que le extingue. De la anotación que el acreedor no se ha renunciado a sus derechos gratuitamente.
Esto es lo que estamos hablando de la novación, compañeros, para que ustedes puedan entender un poco. Como que también tenemos animus, que significa novación, también de voluntad de innovar. Pues la novación es la obligación nueva y distingue que permite al deudor obtener su liberación y al acreedor su satisfacción de un crédito. En tal sentido, es claro que la figura requiere de mutuo acuerdo para poder hacer un acuerdo de la novación, para que puedan realizar un hecho, ya para que pueda ser satisfactorio tanto para los dos y puedan obtener un beneficio. Como que también tenemos las formalidades de la novación, que el acuerdo es mediante del acreedor y el deudor, que se convierte al novar una deuda por otra, no exige formalidad alguna. La novación enseña que no necesita las palabras rigurosas, sino que hay que tener voluntad de las partes para poder llegar a un acuerdo con la novación, aceptando de acuerdo a su lugar, de algún lugar nuevo, por ejemplo, ¿no? Dado por otra de la novación, que es un acto que genera una regla que celebra conceptualmente, vale decir que no requiere su validez del cumplimiento de la forma alguna que se ha podido realizar dicho acuerdo de la novación. De lo que les estoy explicando, tenemos esos los requisitos de la novación. Ahora, les voy a explicar un tema también que tengo acá, que es muy importante y que debemos saber todos nosotros, ¿ya? Tenemos los efectos también. En los efectos en adelante vamos a referirnos nosotros como los efectos de la novación a los mismos que la opinión de nuestro serían los siguientes, en las cualquiera formas, en objetiva, en lo real, por ejemplo también el cambio objetivo, alguna fuente, alguna causa, o personal, por el cambio de acreedor o deudor. Bueno, compañeros, esta fue mi parte, espero que hayan podido entenderme. Y doy pase a mi siguiente compañera que le va a seguir explicando del tema muy importante que es. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, me toca hablar sobre la extinción de la obligación originaria y la creación de una nueva. Según José León Barandiarán, la novación es un instituto jurídico de carácter ifórnico. Esto quiere decir que la novación da carácter a una nueva obligación y al mismo tiempo da la extinción a una anterior obligación. Héctor Lafayette expresa que apenas es necesario insistir respecto a lo que la novación envuelve en primer término, la extinción de un derecho crediticio, el cual debe quedar irremisiblemente sin efecto, y al propio tiempo determina el nacimiento de un nuevo nexo obligatorio. Planiol y Ripper anotan que no se nova una deuda sino para reemplazarla por otra, y no será otra sino para sustituirla. En efecto, la creación de una nueva obligación tiene por finalidad la extinción de la anterior y viceversa. Sobre la base de estas consideraciones, podría pensarse que la extinción de la obligación primigenia es causa, fuente de la creación de una nueva obligación. Sin embargo, el nacimiento de una nueva deuda tiene como origen el de acuerdo novatorio. Lafayette precisa que tiene por inmediato poner término a un derecho, a dar nacimiento a otro. Tal es la orientación de la voluntad de deliberado propósito que se conoce en doctrina como el nombre de animus novandi. Agrega Lafayette que el segundo derecho no surge del primero, aun cuando este último suele considerarse como causa, o mejor dicho, fuente del anexo jurídico que subsiste. Ahora bien, Laurel pregunta si el efecto de la novación
es decir, la liberación del deudor en virtud de la extinción. La obligación está subordinado al cumplimiento efectivo de la nueva deuda. Anota Laurel, que generalmente se enseña que no, y vemos que ningún problema en esto, pues es una consecuencia propia de la novación. La extinción de la obligación anterior se produce de la manera definitiva y sin depender del futuro cumplimiento de la nueva. En el efecto descriptivo del creador de obligaciones, la novación no se verifica, sin embargo, en los siguientes casos. Entonces dice, cuando la obligación original se nova por otra sujeta a condición suspensiva y dicho acontecimiento no se produce, en este supuesto al que alude el párrafo primero del artículo 1284 del Código Civil. 2. Cuando la obligación primitiva fuese mala, en cuyo caso no opera la novación, es la hipótesis prevista en el párrafo del primer artículo de 1286 del Código Civil. 3. Cuando la obligación fuese anulable y el deudor desconocido el vicio se asume. Entonces, precisa observarse que es caso de la novación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de delegación, cuando la eventual insolvencia del nuevo deudor fuese anterior y pública de acuerdo novatorio conocida por el deudor delegar su deuda. Sin embargo, en tal orden de las ideas cabe señalar que aun existiendo pluralidad de sujetos, la obligación primigenia, la novación origina iguales consecuencias. Esto es la extinción del primer vínculo jurídico y la creación de otro. No obstante, tratándose de obligaciones indivisibles y solidarias, es menester efectuar algunas precisiones. Pluralidad de acreedores. Si la obligación es indivisible y el deudor común conviene como uno de los acreedores a renovar dicha obligación, esta se extingue solo para acreedor que participó de acuerdo al novatorio. Esto es el vínculo jurídico, no se extingue respecto a los demás co-creadores. Artículo 1179 del Código Civil. Sin embargo, para que los demás co-creadores puedan exigir que el deudor el cumplimiento de la prestación original, deberán primero reembolsar al deudor el valor de la parte de la prestación correspondiente al acreedor que novó. Pluralidad de deudores. Quiere decir, si la obligación es indivisible, al acreedor común conviene como uno de los codeudores en novar dicha obligación, esta se extingue respecto a los demás codeudores. Sin embargo, en las relaciones entre el deudor que practicó del total de sus codeudores, estos responden a su elección por su parte en la obligación primitiva o proporción de la que habría correspondido. Novación de obligación solidaria. A decir de Héctor Lafaille, si la obligación es solidaria y uno de los titulares del crédito no va por acuerdo con el deudor, el vínculo se extingue respecto a todos los restantes codeudores. La solidaridad precisa que funciona como si el ligamen estuviera trabado con una sola persona, activa o pasivamente, y es por ello que permite cualquier de los intereses comprenden a los demás. El régimen peruano, sin embargo, de los efectos de la novación de una obligación solidaria, según trate del supuesto de la solidaridad activa o pasiva. Solidaridad activa. Es claro que si el deudor y uno de los co-creadores convienen novar la totalidad de la obligación solidaria, ésta se extingue respecto a los demás co-creadores, pero según el prescrito del artículo 1190 del Código Civil, en las relaciones internas al acreedor que novó la obligación responde ante los demás ex coacreedores por la parte que correspondía a cada uno de ellos de la obligación primigenia. Solidaridad pasiva. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1188 del Código Civil, el acuerdo novatorio celebrando entre el acreedor común y uno de los deudores sobre la totalidad de la obligación solidaria libera a los demás codeudores y solo obliga al cumplimiento de una nueva obligación al deudor, que novó a la deuda primigenia. Ello en virtud
a lo prescrito por el inciso primero del artículo 1188 del Código Civil. Gracias. Muy buenos días, doctor Hugo Bellido. Bueno, el tema a exponer en general en mi grupo es acerca de la novación, compensación y condonación. Pero el tema que nos toca exponer principalmente a mí es acerca de la novación. Mi nombre es Carla Narciso Juárez, del 9º ciclo de Derecho. A continuación realizaré una definición acerca del término novación. La novación pues se entiende que es un medio extintivo de la obligación. Esta se da mediante la sustitución de una obligación por otra. En ese mismo sentido señala pues Guillermo Suárez que la novación viene de la voz latina novare, que significa cambiar o hacer algo nuevo. Posteriormente tenemos el subtítulo que es las garantías de la obligación novada, donde nos señala lo siguiente: la novación determina la extinción de la obligación primitiva o primigenia, lo cual es evidente pues que tanto las garantías reales como personales también se van a extinguir. ¿A qué me refiero garantía real? Me refiero a los bienes, Me refiero a la prenda, a la hipoteca, a la anticresis. Y la garantía personal me refiero a la fianza específicamente. Posteriormente, en nuestra legislación peruana, ya en el artículo 1283, pues tenemos el siguiente articulado, donde el primer párrafo nos señala lo siguiente: en la novación no se transmiten a la nueva obligación las garantías de la obligación ya extinguida, salvo pacto en contrario. El primer párrafo pues nos quiere dar a entender que de cierta forma, como regla general, aquellas garantías realizadas en la primera obligación no pueden pasar a la nueva obligación, a través de la novación no puede ser sujeto de transmisibilidad. Por lo tanto, no se puede absolutamente, pero acá hay una excepción. Señala, el mismo párrafo señala, salvo pacto en contrario. Cuando existe un acuerdo entre las partes contratantes, señala que estas garantías de la primera obligación van a pasar a la segunda, ahí sí puede ser sujeto de transmisibilidad. Ahora, en el segundo párrafo del mismo artículo nos señala lo siguiente: sin embargo, en la novación por delegación, la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes. En este caso, la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. En el segundo párrafo, pues tenemos dos tipos de novación. La primera, que es objetiva, y la segunda subjetiva. Bueno, tenemos la primera objetiva, que nos habla acerca de la esencia misma de la novación, su naturaleza, las causas y los efectos que va a tener. Y también tenemos la novación subjetiva, que nos habla de la identificación de los sujetos, el acreedor, el deudor o el sujeto pasivo y el sujeto activo. Bueno, en el mismo contexto del mismo artículo 1283, que nos habla acerca de la intransmisibilidad de las garantías de la nueva obligación, pues este autor reconocido, que se llama Lafaide, pues señala lo siguiente, frente a este artículo: cuando la garantía ha sido constituida por el mismo obligado, el acreedor podrá conservar y reservar estas garantías para la nueva obligación con el consentimiento del obligado. Es decir, acá el acreedor, estas garantías que se han realizado en la primera obligación van a pasar a la segunda obligación, siempre y cuando ésta tenga el consentimiento del deudor. Posteriormente tenemos en el artículo 1284, que es la continuación, nos señala acerca de la novación de obligación sujeta a condición suspensiva, Nos señala lo siguiente:
Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, solo habrá novación si se cumple con la condición, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición suspensiva y la nueva fuera pura, ¿no? De cierto modo, acá va a existir una condición suspensiva. Por ejemplo, para la realización de una novación necesariamente el deudor solicita, por ejemplo, al acreedor que sea gerente de una empresa, ¿no? Entonces, para que exista la novación, va a existir una condición suspensiva que el acreedor deberá ser gerente de una empresa para que se realice la novación, ¿no? Es un hecho futuro, es un hecho posible, ¿no? Posteriormente, tenemos el artículo 1285. Nos habla acerca de la novación de obligación con condición resolutiva. Nos señala lo siguiente. Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, opera la novación, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición resolutoria y la nueva fuera pura. Es decir, con el mismo ejemplo del gerente, en esta ocasión el acreedor ya es gerente de una empresa, ¿no? Y están en una nueva relación jurídica obligacional. Para pasar a la novación, el acreedor deberá seguir siendo gerente de esta empresa. Es decir, es un hecho presente, ¿no? La diferencia sustancial entre la condición suspensiva y la condición resolutiva es que la suspensiva es un hecho futuro, es un hecho posible, y la condición resolutiva es un hecho presente, ¿no? Esa es la diferencia sustancial entre estos dos. Posteriormente tenemos el artículo 1286 que nos habla acerca de la novación de obligación primitiva, nula o anulable. Vamos a leer el primer párrafo. Si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación. Cuando un acto jurídico se declara nula, de por sí existe su extinción. No puedes proceder, se declara nulo. Ahora, cuando es declarado nulo, cuando existe una serie de causales, ¿cuáles son las causas? Falta de manifestación de voluntad, cuando su fin sea ilícito, cuando sea física y jurídicamente imposible, cuando esta celebración de acto jurídico se realice con una persona absolutamente incapaz. Entonces se va a declarar la nulidad. El segundo párrafo del mismo artículo nos señala lo siguiente. Si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, ya conociendo del vicio, asume la nueva obligación. Aquí el acreedor va a aceptar el vicio que está dentro del contrato y va a realizar la novación. Es decir, cuando se considera anulable es porque contiene una serie de vicios. Esos vicios pueden ser error, dolo, intimidación o violencia. Entonces va a tener validez porque el acreedor a sabiendas va a aceptar realizar la novación. El siguiente artículo nos habla acerca de la reviviscencia de la obligación, que está en el número 1287. Señala, si la nueva obligación se declara nula o es anulable, la primitiva obligación pues revive, pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por los terceros. Es decir, acá el acreedor, a sabiendas que existe una serie de vicios, por lo tanto es anulable o es nulo, acá absolutamente el acreedor va a perder todos los derechos que tiene frente a los terceros, ¿no? Por solo considerarse la nulidad o que es anulable, ¿no? Entonces va a perder el derecho, ya no, estas garantías que son dadas por los terceros ya no va a poder exigir, no va a poder ser exigible. Bueno, ya hablando desde un punto de vista de derecho comparado, en el Código Civil Argentina, en el artículo exactamente 803, nos habla acerca de la novación, ¿no?
Esta novación señala en esta legislación argentina que se extingue la obligación tanto principal como las accesorias, ¿no? Pero de cierta forma acá hay una excepción, señala que el acreedor tiene una serie de privilegios, que cuando se pasen a la nueva obligación, esas garantías dadas dentro de la primera relación jurídica obligacional van a pasar a la segunda a través de la novación. Entonces, es una serie de privilegios que tiene el acreedor. Ya viéndolo desde un punto de vista diferencial, vemos acá que la legislación de Argentina con nuestra legislación peruana existe una serie de similitud en lo que es novación y la excepción hacia el acreedor. Bueno, tenemos acá dos autores, Planier y Ripper, ¿no? Estos autores confirman acerca de este beneficio que tiene el acreedor frente a esta relación jurídica obligacional de la novación. Señalan, ¿no?, que las garantías reales otorgadas estas por los terceros pueden ser conservadas por el acreedor. Conservadas, reservadas, pueden ser, ¿no?, siempre y cuando éstas tengan el permiso de quien es el propietario de estos bienes. Puede ser un tercero o puede ser el mismo obligado. Es como un derecho, ¿no? Es como un derecho adicional que tiene el acreedor frente a esa relación obligacional. Ahora, tenemos una serie de efectos de la novación que yo considero sumamente importantes. Son tres. La primera, que es la extinción de los intereses. La segunda, la extinción de la mora. Tercero, la extinción de la cláusula penal. Tenemos entre otros también. Como subtema también tengo las obligaciones de saneamiento, ¿no? Si las partes pues acordasen novar la primera obligación por otra y esto contiene una serie de vicios ocultos, pues de cierta forma cabe preguntarse qué tipo de derechos le asistirán al acreedor. La novación, a tener en cuenta que la novación es un tipo de contrato que se puede sanear. Si dentro de la transferencia de la primera obligación a la segunda existe una serie de vicios que es dolo, violencia, intimidación, entonces acá la parte deudora va a tener que indemnizar al acreedor por encontrar esa serie de vicios, ¿no? Entonces, de cierta forma, este tipo de contrato sí se puede sanear, ¿no? Se puede ser sujeto de saneamiento. Posteriormente tenemos la teoría de riesgo. Pues luego de realizarse ya pues tanto el pacto novatorio, la celebración del acto jurídico entre el sujeto pasivo y activo, acreedor o deudor, como lo quieran denominar, recoge la teoría de riesgo. Estas son pues aplicables cuando sucede la pérdida de aquel bien que es objeto de la obligación. Tenemos el artículo 1138 de nuestro Código Civil, donde señala una serie de reglas de obligaciones del bien cierto cuando se realiza su pérdida, ¿no? Acá, en este contenido de este artículo, pues se va a encontrar una serie de hechos, ¿no? Una serie de hechos. ¿Qué va a ocurrir con el sujeto pasivo o activo si se realiza la pérdida, ¿no? Entonces, a eso se refiere específicamente. El siguiente subtítulo tengo que es el reconocimiento de las obligaciones, que una vez que ya se haya celebrado pues el acuerdo novatorio entre estas dos partes, tanto el acreedor como el deudor tendrán que aceptar la nueva obligación. Ambos están sometidos a aceptar, ¿no?, esta obligación. Posteriormente tenemos la cesión de derecho. Señala pues que luego de producirse esta novación, esta celebración de acto jurídico, cualquiera de sus formas, el acreedor pues podrá ceder a este tercero cesionario su derecho de crédito, ¿no?, lo cual va a estar sobre la nueva obligación, ¿no? Es un adicional que podría atribuirse al tercero. Como para último, para finalizar ya, tenemos el subtítulo, el pago y sus diversas formas. Si la primera obligación se extingue
por novación, por las disposiciones generales que se encuentran contenidos dentro de la primera novación, dentro de la primera relación jurídica obligacional, va a pasar a la segunda, ¿no? ¿Qué tipo de disposiciones van a pasar a la segunda? Van a pasar a la segunda obligación la imputación, la consignación, la subrogación, entre otros que se consideren obligaciones generales, ¿no? Eso sería todo para mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches. De acuerdo a lo expuesto por mi compañero, es necesario hacer un hincapié en el subtítulo que se va a proceder a exponer. En este caso vamos a hablar sobre lo que menciona el Código Civil peruano respecto a la compensación. Dice que para nosotros, para que exista una compensación, es necesario que existan ambos sujetos y que existan por lo menos dos obligaciones. Entonces, estamos frente a una figura jurídica reconocida por el Estado y reconocida por la norma civil peruana, que menciona que la compensación es una acción jurídica legalmente reconocida, pero que tienen ciertas características para que éstas puedan ser sujetas a una valoración jurídica y reconocidas como tal. Explica que para que nosotros podamos realizar una compensación en base a ley, tienen que haber dos sujetos. El sujeto A, el sujeto B, Raúl, Juan, Carla, Jimena, ¿ya? Y también dos obligaciones, como que Raúl deba a Juan y como que Juan deba a Raúl. ¿Mm? Entonces, al existir estas obligaciones, la, eh, la valoración respecto a la calificación que tiene cada sujeto cambia de acreedor a deudor y de deudor a acreedor. Según el diccionario de la Real Academia, reconoce que acreedor es aquella persona que dispone de un beneficio que ha otorgado a un tercero para que éste se lo devuelva en un plazo determinado conforme se disponen en las normas establecidas tácitamente o expresamente. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones generales respecto a una compensación jurídica? Dice que estas tienen que tener tres características que son necesarias para toda ejecución: recíprocas, exigibles y líquidas. Recíprocas porque claramente se tienen que recíprocamente exigir la cancelación de una deuda. Exigibles porque es necesario y requisito indispensable para toda acción que sean exigibles para que puedan generar compensación. Porque si no son exigibles, entonces tampoco existirían sujetos, tampoco existirían reconocimientos como acreedor o como deudor, tampoco existiría acción jurídica que pueda ser vinculante frente a acciones como estas. Y líquidas porque cada uno debe saber el importe total de la deuda que tiene uno sobre otro. Ahora, lo único que busca la compensación es un pago abreviado. Es la acción necesaria por parte de los dos sujetos de generar una cancelación de una deuda pendiente sin necesidad de generar muchas acciones jurídicas que conlleven a un mismo resultado. En este caso, la normativa peca en cierto modo de ser demasiado engorrosa al momento de exponer de manera jurídica cuáles son los términos relacionados para poder exigir una compensación según la normativa legal. ¿Ya? Dicen que lo único que busca la compensación, aparte de tener un pago abreviado, es si los montos son idénticos, estaríamos frente a una compensación total. Si los montos son diferenciados, estaríamos frente a una compensación parcial, donde subsista todavía la deuda de un sujeto para eximir la deuda del otro sujeto. Ahora, si vamos a generalizarlos con ejemplos, es necesario precisar lo siguiente. Si Juan le debe a Luis 1.000 soles y pasado el tiempo, Juan, pues por temas externos, por confianza, por amistad, le dice, pues, se olvida de la deuda. Y posterior a eso, 5 o 10 años después, Luis le presta a Juan 1.000 soles. Entonces, Juan, al inicio de la acción, llegó a ser el acreedor y Luis llegó a ser el deudor.
pero por cosas de la vida, Juan pues no le cobró, lo dejaron ahí, se olvidaron, las partes se olvidaron, y después de cierto tiempo, después de muchos años más, cambian las situaciones, se invierten las relaciones jurídicas y Luis llegaría a ser el acreedor de Juan porque tal vez Juan le pide prestado a Luis 1000 soles, pues, ¿no? Entonces, al momento de hacer la ejecución de la deuda, pues Luis le pide que Juan haga la cancelación. Entonces, Juan, en eso que rebusca sus documentos, se recuerda y efectivamente evidencia que en un cierto tiempo pasado, Luis sí le tenía una deuda pendiente que era idéntica al monto que él el que ahora se está debiendo. Entonces, de acuerdo a esa acción, entonces no le vas a pagar tú los 1000 a Juan para que luego le digas, Juan, pero no te olvides, me tienes que pagar a mí también los 1000 de que hace mucho tiempo atrás tú me debías. Entonces ahí entra la innecesaria acción jurídica para poder llegar a un mismo resultado, que es la cancelación de la deuda en ambas partes. Es ahí donde entra la compensación. La compensación te evita realizar todas esas acciones con el simple hecho de hacer un reconocimiento de deuda entre las partes y hacer la cancelación total. Es por eso que se dicen que los montos, si son idénticos, se estarían frente a una compensación total. Yo no te debo, tú no me debes. Y si los montos son diferenciados, estaríamos frente a una compensación parcial. Lógicamente, te libero de la cantidad de deuda que yo he tenido, pero también existe un monto que en cierto modo es mayor a la deuda que yo te he tenido y es la diferencia la que tú tienes que poder cancelarme. Ahora, posterior a eso, existe la compensación unilateral, que es una compensación que el código reconoce como jurídico y también como una acción legal. Dice que para que nosotros podamos realizar una compensación unilateral, se evalúan ciertos requisitos. Uno es que las obligaciones sean recíprocas, que es la que ya hemos mencionado hace un momento, donde evidencia que las partes están, lógicamente, conocen sobre la materia, están de acuerdo sobre las acciones y reconocen la existencia de una deuda. Ya sean líquidas, sabemos pues cuánto debe cada sujeto, necesitamos saber exactamente la deuda entre las partes, sean exigibles, se reconozcan las partes para que entre el acreedor y el deudor ambos reconozcan cuál es su situación legal, sean fungibles y homogéneas. A este término tenemos que llegar y tenemos que hacer un hincapié en lo que se trata de ser fungibles y en lo que se trata de ser homogéneas. La doctrina reconoce como fungible a la acción de reemplazar o intercambiar y la homogeneidad como una compensación idéntica. Pero es que ahí también la norma peca, en cierto modo, de ser demasiado redundante y obliga a nosotros, como conocedores de la acción jurídica y de la normativa, a que en principio y en base a la acción positiva de la normativa, tendremos que tendríamos que ocuparnos directamente a la ejecución de los términos. Por ejemplo, si es homogéneo, quiere decir que la compensación es idéntica. Si yo te presté 100 soles en un billete de 100, tú me tienes que devolver 100 soles en un billete de 100. Si yo te presté un celular, tú me tienes que devolver otro celular con las mismas características del celular que yo te di. En cambio, al ser esto un exceso de norma, generaría cierta controversia, porque si yo te presto 1000 soles en monedas, billetes, ¿qué diferencia existiría si tú me devuelves los 1000 soles en un depósito? Porque si bien yo te entregué el dinero en efectivo, pero si yo también, o la parte deudora, te cancela la deuda, pero generándote directamente un depósito a tu cuenta de ahorro o a tu cuenta corriente, ¿cuál es la diferencia? Pero como la normativa dice que tiene que ser homogénea, entonces por eso, a criterio personal, pienso de que en esta parte el código ha sido demasiado, eh, podríamos decir, pecó de demasiada excesividad, porque en cierto modo obligaría a que las partes cumplan conforme lo establece, ¿ya? Pero a criterio personal bastaría con que sean fungibles para que puedan ser intercambiables, porque no importa la forma de la cancelación de la deuda, lo que importa es la deuda en su generalidad, ¿ya? Ahora, esta compensación unilateral a la que me estoy refiriendo es, lógicamente, como lo he mencionado, la ley lo permite, es algo muy reconocido, muy básico y al mismo tiempo muy exigible, ¿ya? Es cuando uno de los sujetos impone a la otra
la necesidad que haya de un acuerdo. O sea, no, ambas partes no dicen, ¿sabes qué, hermano? Yo te debo 1000 y tú me debes 1000. Entonces, llegamos a un acuerdo, ni tú me debes ni yo te debo. No, acá no. Acá no hay necesidad de que una de las partes, en este caso el deudor, comunique al acreedor la necesidad de compensar una deuda por la deuda existente anterior que en ese entonces el acreedor tenía con el entonces hoy en día deudor. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si por ejemplo ponemos, a mí me deben 10.000 soles, Robert me debe 10.000 soles, pero Robert hace 5 años atrás me prestó 10.000 soles. Pero nos olvidamos, hicimos otras cosas y tanta cosa más. Y al momento de que yo le exija a Robert la cancelación, porque en este entonces yo soy el acreedor y Robert hoy en día es el deudor, entonces yo le exijo a Robert que me haga la cancelación de los 10.000 soles. Y Robert viene y me dice, ¿sabes qué, David? Yo no te voy a cancelar. ¿Por qué? Porque existe una deuda previa. Existe un documento que acredita la existencia de una deuda por el importe que es idéntico al importe que yo te tengo. Entonces vamos a compensar. Vamos a compensar. Entonces, no existe la figura legal para que yo me oponga a esa compensación. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Ahora, si nos ponemos en otro plano, porque estaríamos frente a una compensación completa, pero también estaríamos posiblemente frente a una compensación parcial, si la deuda en este caso, la deuda que yo le tengo a Robert sea de 5.000 y la deuda que Robert me tenga a mí sea de 10.000, entonces también existiría la compensación parcial, donde por propia parte del mismo interesado, que sería el deudor, se acerque y dice, ¿sabes qué, señor? Vamos a compensar porque tú me tenías una deuda desde hace mucho tiempo atrás que eran correspondiente a 5.000 soles, pero yo te debo ahora 10.000 soles, entonces compensamos y la deuda que yo te tengo hoy en día solamente es de 5.000 soles conforme lo puedes demostrar en esta documentación. Entonces ya estamos viendo claramente que no existe la necesidad de la aceptación por parte del acreedor para que recién se pueda generar la figura de la compensación unilateral. Basta con la existencia de los requisitos básicos, que serían reciprocidad, liquidez, exigibilidad y fungibilidad y homogeneidad. Lógicamente lo que se ha expresado. ¿Ya? Entonces, eh, posterior al mismo estaríamos y pasamos a una compensación bilateral. La compensación bilateral, según lo que dice el Código Civil en el 289, antes de seguir avanzando, la compensación unilateral es en el 288. ¿Ya? El 289 dice en relación a la compensación bilateral que cuando los sujetos se ponen de acuerdo anticipadamente, la ley permite que por autonomía privada las partes no necesariamente cumplan con todos los requisitos establecidos en el 288, sino las partes pueden eventualmente realizar una compensación. Ejemplo, para poder entender más a fondo lo que nos está diciendo el código. Si yo pasamos a una figura de arrendador a arrendatario, ¿ya? Si yo como arrendador alquilo una casa y faltando cierto tiempo para poder hacer la culminación de la deuda o de los meses pactados conforme al contrato, me acerco a la casa a evidenciar cuál es la situación de los mismos, porque uno como arrendador tiene el derecho de hacer la verificación o fiscalización de los bienes que él ha tenido y él ha puesto a custodia en este entonces el nuevo arrendatario, y veo que se ha existido mejoras por recreo, donde el arrendatario ha dividido la casa, ha hecho ha pintado, ha generado nueva arquitectura dentro del terreno que ha sobrevalorizado más aún la casa, ¿ya? Entonces, el arrendatario menciona al arrendador de que él está conforme con los gastos que ha hecho. Y es más, solicito que me digas cuál es el total de los gastos que has generado para poder eventualmente saber cuáles son los gastos que yo te tengo que retribuir, teniendo en consideración que tú ya vas a retirarte del bien. Entonces, como la mayoría de contratos hacen de arrendamiento, existen una cuota de garantía, podríamos evaluar y poner en consideración
cuáles realmente serían los gastos que este señor ha generado respecto a cuáles son los gastos que yo tendría que hacer para hacer la compensación de la deuda. Mm, Si los gastos generados por el arrendador serían de 4.000 soles, ¿ya? Y la deuda existente del arrendatario al arrendador por el mes de garantía serían de 1.000 soles por mes, entonces se podría suprimir los 2 meses pendientes que existirían para la cancelación total del contrato de arrendamiento, exonerando los 2 meses más haciendo la cancelación del mes de garantía que lógicamente el arrendador ya hizo uso de ese fondo, existirían 3.000 soles que ya fueron cancelados. Y el arrendador estaría en la obligación de abonar 1.000 soles más al arrendatario para que los mismos, sin necesidad de que existieran los términos básicos de liquidez, exigibilidad, fungibilidad y reciprocidad, las partes simplemente se exoneran de estos requisitos y en forma privada, en base, como les digo, a la normativa legal que los reconoce como acciones y personas que pueden tener privadamente una solución de conflictos, la ejecución de una compensación bilateral, donde las partes acuerdan hacer la cancelación total de la deuda sin la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1288, pero sí primaría sobre todas las cosas el requisito de exigibilidad. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos frente a ninguna acción jurídica. Ahora, posterior a eso, vienen las prohibiciones de la compensación que lo establece en el artículo 1290. Ya, el artículo 1290 del Código Civil nos dice que es la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. Pero, ¿a qué nos referimos cuando nos hablan sobre restitución de bienes de los que el propietario ha sido despojado? Si uno es despojado, es porque ha cometido ilícitos civiles o, muy probable, ilícitos penales. Y la ley, empero, necesita que la compensación debe ser lo más limpio y transparente posible. Ya, en este caso, si yo tuviese una deuda con un tercero, ya, y ese tercero viene, tumba la puerta de mi casa, agarra un televisor, agarra una radio, agarra una laptop y dice, ¿sabes qué? Esto es mío porque tú no me has querido pagar lo que me debes y esto es el valor que tiene el fondo que yo te he prestado, así que me lo llevo. No puedes hacer un abuso de derecho porque la normativa también prohíbe el uso abusivo del derecho. ¿Ya? Ahora también una prohibición de la compensación también es la restitución de bienes depositados o entregados sin comodato. La naturaleza de un comodato es parecida a un usufructo, es decir, le entregas un bien para que la parte use y disfrute con tal de devolvérselo. El comodato es como una acción de garantía. Implica relaciones o obligaciones basadas en la confianza y en la buena fe del comodante y del comodatario. Por el hecho de dejar que los mismos sean compensables, estaríamos alentando a conductas ilícitas. ¿Por qué? Porque el hecho de prestar un bien en garantía para que éste pueda utilizarlo, para que éste pueda tener un uso y un disfrute conforme lo establece, conforme lo crea necesario, conforme lo necesite, no puede quedarse con el bien. ¿Por qué? Porque ya estarías frente a una conducta ilícita porque la normativa y la figura jurídica solamente lo reconoce como comodato, como garantía, más no como un bien que pueda ser sujeto a compensación. Ahora, otra prohibición es el crédito inembargable. La autonomía privada de los sujetos está sujeta a una norma que se antepone a cualquier acuerdo privado. Por ejemplo, uno como empleador y otro como empleado. Uno como empleado en su debido momento le dice al empleador, señor, tengo necesidades financieras y necesito que me prestes 5.000 soles. El empleador efectivamente en vista de la necesidad de su empleado y en vista de que tendría la disponibilidad de efectivo, hace el préstamo de los 5.000 soles. Posteriormente a eso, en los años posteriores o en los meses posteriores, eh, el empleado deja de trabajar y solicita la liquidación de sus pagos de beneficios sociales, sus ETS, inicia un proceso judicial y en el proceso judicial se le reconocen los beneficios sociales y solicita al empleador que haga la cancelación total de las ETS a favor del empleado. Si en este caso las ETS a favor del empleado serían un aproximado de 15.000 soles, entonces, ¿qué dice el empleador? Está bien,
Yo reconozco lo que dice la sentencia y voy a ejecutar lo que dice la sentencia. Pero, como tú me debes 5.000 soles, ya no te voy a dar 15.000, te voy a dar solamente 10.000. Entonces, uno como empleador no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es un crédito inembargable. Una figura jurídica de préstamo no es igual a una jurídica de ejecución de deuda. ¿Por qué? Porque esto es mediante sentencia y las CTS que tiene el trabajador no pueden ser embargables y no pueden ser acción de compensación frente a una deuda que existía anteriormente. Estas pueden ser exigibles conforme lo establece el código de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su ejecución, pero no pueden ser acción de ejecución para compensación frente a un crédito inembargable, que en este caso serían los beneficios sociales. Ahora también otra figura legal que prohíbe la compensación es entre particulares y el Estado. Eso naturalmente, y también emocionamos, o sea, entre particulares y el Estado, salvo los casos permitidos por ley, no se permiten porque eventualmente se podría alentar a funcionarios o servidores públicos a cometer delitos. ¿Por qué? Porque aunque el Estado te debiese algún fondo pendiente, pues por la cantidad de procesos que hoy en día existen, tú no puedes ir y agarrar una computadora del Estado y decir, ¿sabes qué? Esta computadora vale un porcentaje de lo que el Estado me debe, entonces me lo llevo a mi casa. Entonces, ¿qué es lo primero que te caería? Un proceso penal, una investigación, para que puedan decir peculado de uso, eh, peculado mismo, la acción misma, tráfico de influencias, una cantidad, una variación, una variedad de acciones penales en contra de actividades que bajo tu premisa de compensación hubieses podido querer sustentar. Entonces, por eso es que se prohíbe ese tipo de compensaciones. Ahora, el Código Civil posteriormente reconoce la opinibilidad de la compensación por el garante, según lo que establece el artículo 1291. Cuando existe un garante, el garante es un garante solidario, es un hincapié a la norma, porque la norma regula que en la compensación deben existir deudor y acreedor. Pero en este caso, eh, en excepción a la regla general de la norma, existen tres figuras: acreedor, deudor y garante. El garante es como un fiador solidario que apoya al deudor para que el acreedor pueda hacer la disposición de un fondo a favor del deudor. Para no poder confundirlos, vamos a ir a unos ejemplos. Juan le presta a Luis 5.000 soles, pero para que le presten a Luis los 5.000 soles, Luis presenta como garante a Robert. ¿Ya? Entonces, esto califica una excepción general de la norma. ¿Por qué? Porque la excepción del garante tiene esta naturaleza. Juan le presta a Luis 5.000 soles, ¿ya? Y Luis no hace la ejecución del cumplimiento, no le cumple a Juan. Entonces Juan dice, como tengo a dos personas para escoger, o es Luis o es Robert, Robert sí cuenta con fondos y Luis no cuenta con fondos, entonces le voy a exigir a Luis que me haga la cancelación porque él firmó como garante. Entonces, ¿por qué digo que la opinibilidad de la compensación por el garante? Porque el garante dice, ¿sabes qué, Juan? ¿Mm? Luis te debe, pero yo he revisado de que en un momento Luis también te prestó dinero y él te debía la misma cantidad que hoy en día estás exigiendo que se te pague. Entonces, como garante, solicito la compensación del garante. ¿Mm? Entonces, el garante se exime de la responsabilidad de una deuda, presenta la documentación y saca a Luis de un proceso de ejecución de deuda porque la deuda estaría cancelada por la compensación generada por el garante. ¿Mm? Entonces, me encantaría tener una pizarra para poder explicarlos, pero esa es la naturaleza. ¿Ya? Ahora, la oponibilidad de la compensación al cedido. En esta acción vamos a cambiar la razón de los participantes. En este caso ya no estaríamos hablando de un acreedor, de un deudor o de un fiador solidario. En este caso estaríamos frente a un cedente, a un cedido y a un cesionario. ¿Ya?
Se realiza cuando el cedente no realiza la compensación con el cedido y el cesionario realiza la ejecución sin problema. ¿Qué quiere decir? Volvemos con Juan, con Luis y con Robert. Juan sería el cedente, Luis sería el cedido y Robert sería el cesionario. Entonces, al momento de solicitar la cancelación de la deuda, Juan solicita la cancelación de la deuda a Luis y Luis efectivamente dispone de su fiador solidario, que sería Robert, pero Robert lo que hace es simplemente hacer un intercambio con Luis. Luis cede ese derecho de compensar a Robert y Robert entraría como titular de la deuda. Pero es en ese momento donde Juan se da cuenta que tenía una compensación con Luis. Pero ahora que el titular de la deuda es Robert, Juan ya no puede ejecutar esa cancelación de deuda. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos frente a una figura directa con el fiador solidario, sino estaríamos frente a Robert, que ya sería el titular, sería el cedido, y no existía compensación con los mismos. Por tal motivo, no podría compensar una deuda que no le corresponde. ¿Por qué? Porque las deudas tienen carácter personalísimas. Entonces, el hecho de ceder o el hecho de ser compensario basa y pesa en la naturaleza personalísima de los participantes respecto a lo que les concede el código. Mas no podríamos hacer una desnaturalización de interpretación jurídica para que estos salgan a beneficio de alguna de las partes, porque estaríamos lógicamente frente a una vulneración de lo que dice el Código Civil y lo que dice la norma complementaria, pues, ¿no? En base a eso podríamos tener en consideración o podríamos tener como resultado que la compensación es un pago abreviado de una deuda existente entre dos sujetos que únicamente buscan eximirlo la deuda o minimizar el monto total. Bueno, continuando con la exposición, trataré sobre la imputación legal de compensación. Primero definiremos qué es imputación legal, ¿no? La imputación legal establece que si la deuda produce interés, el pago se imputa primero a cubrir los intereses, luego se imputará a cubrir la deuda del capital. Bueno, si las deudas no producen interés, el pago se imputará a la deuda más onerosa o a la más antigua. Entonces, bajo ese contexto, siempre resulta frecuente que una persona tenga respecto de otra más de una deuda compensable y desee oponer la compensación con otro o varios créditos que a su vez tuviera de su acreedor. Entonces, tratándose de compensación convencional, el tema no presenta dificultad alguna, ya que por la libertad de voluntad de las partes, estas pueden acordar compensar las deudas que deseen contra el crédito que elijan, a lo mejor le parezca. Entonces, no interesa aquí la antigüedad, ni la exigibilidad, ni la fungibilidad de las prestaciones. Bueno, tampoco si se encuentra esta garantizada o no. Entonces, este se rige, ¿no? Como dijimos anteriormente, a la autonomía y la voluntad, ¿no? Convirtiéndose la compensación en un contrato donde cuyas estipulaciones son definidas y delineadas íntegramente por quienes lo celebran. Pero en cambio, en el caso de la compensación unilateral, la que, como sabemos, se lleva a cabo por vía de oposición a materia de este análisis, la normativa brinda soluciones que suplen las posibles deficiencias y conflictos que podrían suscitarse cuando quienes oponen la oposición no han manifestado su elección respecto de la imputación de la deuda. Y acá entra a tallar el artículo 1293 del Código Civil, donde señala, ¿no?, que cuando una persona tuviera respecto de otra varias deudas compensables y manifestar al oponer la compensación al cual imputa, se observará las disposiciones del artículo 1259. Entonces, en primer lugar,
De esto podemos deducir que el tenor de este numeral, que el deudor que opone la compensación tiene la facultad de decidir e indicar o las deudas que desean reducir o extinguir con el crédito que posee de su acreedor. Cuando falta esta manifestación de voluntad, el código lo suple remitiéndonos a la norma sobre imputación legal. Entonces, asimismo, el artículo 1293 hace mención expresa de la calidad de compensables de las deudas que las personas mantengan con su acreedor. En otras palabras, si el deudor tuviera con su acreedor varias deudas de distintas características y a su vez tuviese un crédito con aquel, este crédito solo sería compensable con las que reúnan los requisitos ya conocidos, la reciprocidad, la liquidez, la exigibilidad y la fungibilidad. Estos se vuelven al principio básico de la compensación, más allá de la existencia de la pluralidad de deudas. En caso de coexistir dos deudas que revistan la misma característica de garantía, o sea que ninguna se encuentra garantizada, o que por citar un supuesto de los dos estén garantizados con fianza bancaria y tenga el mismo grado de onerosidad, ¿no?, para el deudor. Por ejemplo, de que ambas se hallen afectadas al igual la tasa de interés. Entonces, a este caso se le imputará la obligación de la fecha más antigua. Pero cabe resaltar que si ambas obligaciones tienen la misma fecha de vencimiento, entonces se deberá proceder a prorratear el crédito entre ellas. O sea, es decir, al imputarlo en partes proporcionales. La misma regla se aplicará en caso de existir la pluralidad de obligaciones compensables entre ambas partes. Si bien es cierto, si se trata de una compensación convencional, a pesar de no señalarlo expresamente en el Código Civil, las partes por mutuo acuerdo pueden adherirse al orden de prelación que está establecido en el artículo 1259, o si no, podrían adherirse a uno distinto. Entonces, asimismo, cuando haya convención sobre compensar las deudas mutuas, pero discrepancia en torno de orden para imputar el pago, consideramos que cualquiera de las partes puede exigir el orden del mencionado numeral de este código. Y por último, en cuanto a las obligaciones de hacer, no habría inconveniente en que se les aplicara los mismos preceptos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Para hacerlo esto más claro, a modo de ejemplo, imaginemos que José se encuentra obligado a reparar un lote de 10 televisores de Pedro. Entonces, por su parte, este último tiene las siguientes obligaciones con José. O sea, Pedro tiene las siguientes obligaciones con José. Primero sería reparar 5 televisores. La segunda es reparar 3 televisores con cargo a una penalidad del 2% del valor de reparación por cada día de retraso. Y por tercero, reparar 4 televisores, habiendo entregado a José un equipo de sonido como garantía prendaria. Entonces, podemos asumir que los televisores son todos de la misma marca y las especificaciones técnicas de las reparaciones a realizarse revisten las mismas características muy similares. O sea, es decir, que los objetos de las prestaciones de estas obligaciones de hacer, obviamente son fungibles entre sí. Y en este supuesto, cualquiera de los dos podría oponer la compensación, ya que las deudas de ambas partes son obviamente exigibles, además de recíprocas y líquidas, Y a falta de dicha manifestación expresa por parte de quien opone la compensación, acerca de la cual deuda la imputa, o no existiendo acuerdo sobre dicha imputación, entonces sería aplicable lo establecido de ese artículo del 1259. Entonces,
Bueno, así la aplicación de José se extinguiría, o sea, aplicándose a las deudas de Pedro. De la siguiente manera, ¿no? Lo vamos a ver que la primera sería, ¿no?, a la totalidad de la obligación de reparar sus 3 televisores, sujeta a una penalidad del 2% por ser la más onerosa para el deudor. Y la segunda vendría a ser, ¿no?, a la totalidad de la obligación simple de reparar 5 televisores, ya que es menos onerosa para Pedro. Y la tercera sería, ¿no?, parcialmente la obligación de reparar televisores con garantía prendaria. Entonces, la que por encontrarse esto protegía con una garantía real, obviamente, ¿no?, es improbable que quede impagada en caso de insolvencia de Pedro. Entonces, esta obligación se reduciría a la reparación de los televisores. Entonces, eso es la imputación legal de compensación. El tema a tratar también, hablaremos sobre la intangibilidad de los derechos adquiridos. Bueno, esto en el artículo 1294 en el Código Civil peruano es de aplicación a todos los casos en los cuales hubiese surgido un derecho de tercero respecto de uno de los créditos que se quiera compensar, ¿no? Entonces la norma expresamente excluye la posibilidad de que cualquier tercero se vea perjudicado en sus derechos adquiridos sobre alguno de los créditos compensables. ¿Y qué menciona este artículo, el 1294, ¿no? Dice: la compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de los créditos. Entonces, entendemos que el titular de este debe tener, como sabemos, la libre disponibilidad de su crédito. O sea, en otras palabras, que ambas deudas deben estar expedidas para sus titulares. O sea, es decir, libres de cualquier traba legal o estorbo alguno, sin que se encuentre por medio de interés de terceros que puedan oponerse legítimamente al pago. Dentro de eso debe existir intereses, entonces ya no cabría la compensación, ya que la finalidad de esta figura es por un lado, ¿no?, evitar el circuito inútil de prestaciones, y por otro que vendría a ser fungir como garantía. O sea, la compensación no ampara el abuso del derecho ni contra una de las partes, ni contra los terceros eventualmente que pudieran salir perjudicados con esta operación. Y bien claro que la ley no ampara el perjuicio de los derechos adquiridos por terceras personas sobre cualquiera de los créditos. Entonces podemos decir, ¿no?, que la compensación es un medio de pago entre personas recíprocas, acreedoras y deudoras. Entonces, para los terceros, la operación vendría a ser, creo que ris inter alios acta, si no me equivoco. Entonces, cabe considerar que si la compensación no fue opuesta por ninguna de las partes, a pesar de cumplir con todos los requisitos, obviamente entre ellos el de la exigibilidad, y un tercero, uno llegase a trabar un embargo contra uno de los créditos que se compensable, bueno, y tal embargo se constituye un derecho adquirido, ¿no?, en el cual se encontraría protegido por este artículo del 1294. Entonces, dentro de esto no podría ninguna de las partes oponer la compensación después del trabajo del embargo. Y bueno, y pretender que se aclare la retroactividad de la compensación de fecha consistente entre ambas obligaciones. Bueno, nadie más que las partes directamente involucradas, quienes detentan obligaciones recíprocas, pueden oponerla. Ni el juez ni el árbitro pueden declarar de oficio, así como tampoco pueden negarla a los
codeudores solidarios, ¿no? Siendo facultativa la compensación. Entonces es evidente que también puede ser objetivo de esto de renuncia. O sea, la renuncia puede manifestarse expresa o tácitamente. Bueno, por su parte la renuncia expresa se puede realizar, como veremos, en cualquier momento, desde el nacimiento de una obligación hasta su ejecución. En tanto de que la manifestación tácita de la voluntad de renuncia a la compensación es un acto o una conducta de que se produce con posterioridad al nacimiento de la obligación. Para profundizar más, hablaremos sobre la renuncia expresa. Pero no nos resulta, creo que, coherente, ¿no?, de que habiendo ya producido la compensación, sus efectos extintivos, desde el instante en que concurrieran ambas obligaciones, ¿no?, bajo las condiciones exigidas por la ley, es decir, no existiendo ya ninguna más de las deudas, o por lo menos habiéndose extinguido una de ellas de la menor cuantía y reducido a la otra medida del inferior. O sea, puede una de las partes renunciar tácitamente a ella. Eso sería en cuanto a mi parte. Muchas gracias. Buenas noches ante todos. Les saluda Robert Acosta Toguchi. Voy a proseguir con la exposición, tratando en este momento sobre el tema de condonación, sobre los antecedentes, la definición y la importancia. Bueno, voy a tratar los antecedentes. Nos dice que la condonación es regulada por el Código Civil de 1852 en el artículo 224, prescribiendo que de cualquier modo que se pruebe la remisión o perdón voluntario de la deuda hecho por el acreedor o por su representante legal para la terminación de esta. También nos dice que, tiene un antecedente muy aparte en el Código Civil de España, en el de Italia, Uruguay, Japón, Polonia y muchos más. Bueno, para continuar, la definición de la condonación. Para poder conocer el significado del término condonación, se hace necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del latín, exactamente procede del verbo condonare, que se traduce como el perdón de la deuda o condena. En sí nos dice que la condonación es el acto o el resuelto de condonar, perdonar, eximir el pago de una deuda o el cumplimiento de una condena. A nivel judicial, la condonación es el acto jurídico que realiza en realidad un acreedor renunciando a su derecho de cobrar una deuda y liberando de este modo al deudor del pago correspondiente. La condonación puede ser parcial o total. A esto nos referimos en tanto a su objeto. ¿Por qué? También pueden ser respecto a su objeto, pueden ser voluntarias, forzadas, inter vivos, mortis causa. Pero en esta ocasión solo vamos a tratar de los dos primeros, que nos dice, al hablar de parcial, hablamos de una negociación previa entre las partes, puesto que el deudor resulta que quiere pagar la deuda, pero no tiene la capacidad para poder cancelar el 100% de ella. Así que el acreedor lo que tiene que hacer, o en todo caso hace, es condonar a un 35% la deuda, que en realidad sale beneficioso para él porque no pierde todos sus activos. Así también tenemos que el otro dice, condonación total, nos habla de la totalidad o el perdón de la deuda. También vamos a hablar de la forma de condonación tanto expresa y tácita. La expresa, que se resume al perdón de la deuda, que pasa a ser en sí a una donación a favor del deudor, y su nombre lo expresa, es escrita. Y así tenemos la segunda acción, que se realiza en realidad por acciones inequívocas que hace el acreedor, que se da por vencido en sí de prescindir de dicho pago.
porque sabe que el deudor no va a cancelar su deuda. Del mismo modo, vamos a hablar sobre el principio Retis Inter alios. Este principio nos refiere a los actos jurídicos que no son, en verdad, estos actos no son unilaterales, sino que son bilaterales, puesto que se puede realizar entre dos o más personas. Y tenemos que aclarar algo, que en verdad en este acto no se involucra o los derechos, no se perjudican los derechos de las personas que no participen en este contrato. Bueno, con eso termino toda mi exposición. Muchas gracias. Muy buen día, queridos amigos. Continuando con la exposición, básicamente les vengo a hablar sobre con respecto a la condonación con los derechos renunciables y derechos irrenunciables. Ya. Básicamente se puede renunciar a los derechos y dentro de ellos se encuentran los créditos establecidos en interés individual o particular del renunciante y no concedidos con medidas a satisfacer intereses más amplios, o sea, es decir, a aquellos intereses que abarquen el orden público. Esto significa que hay derechos renunciables, básicamente, y derechos no renunciables, la cual están básicamente susceptibles a la renuncia. En lo que concierne el derecho renunciable, es básicamente una noción de derecho subjetivo que dentro de un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el que predomina la autonomía de voluntad, es decir, la libertad personal, la cual tiene en uno de sus extremos la libertad de las personas de contraer obligaciones y en el otro extremo la libertad de abandonar su facultad de exigir que se cumplan o que sean pagadas estas obligaciones. Como ejemplo puedo tener la renuncia a resolver un contrato, ¿no?, de incumplimiento de deudor. Básicamente aquí el acreedor tiende a renunciar la deuda que está básicamente ya establecida, entonces esto le viene a convenir al deudor. En su mayoría tiende a consentir el deudor, aunque hay casos excepcionales que se pueden dar en que el deudor no esté de acuerdo y tiende a querer cumplir con esta obligación, porque es su derecho también el de cumplir. Pero en su mayoría se da que tiende a consentirlo, la cual se tiende a tipificar en este derecho renunciables, ¿no? También tenemos que en el caso de que un vendedor pueda condonar el precio de la deuda de un bien, la cual tiende a satisfacer básicamente al comprador, la cual tiende a vivir gratuitamente, ya que al condonar el vendedor, al condonar un inmueble, cualquier cosa que pueda haber vendido a otra persona, y tiende a querer renunciar a esta o extinguir esta obligación, el que sale más beneficiado obviamente es la otra parte, que puede gozar libremente sin tener que asumir esta obligación. En lo que podemos ver en los derechos irrenunciables, por otro lado, no existen los derechos llamados irrenunciables. Se trata básicamente de que están instituidas por resguardo del orden público. Entre estos se encuentran los derechos extrapatrimoniales, particularmente a los vinculados a las relaciones de familia. Quiero decir con relaciones de familia que básicamente no se puede renunciar a los derechos emergentes en lo que concierne a la patria potestad. Es un derecho efectivamente irrenunciable, la cual está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. Y con relación también a la paternidad, uno no puede renunciar a la paternidad siempre y cuando esté realmente comprobado. No puedes renunciar a la paternidad. Tienes que asumir ese error porque ya básicamente abarca ya derechos de terceros, que bien viene a ser el niño, ¿no? Tienes que cumplir básicamente con eso. Entonces, tú no tienes ya por qué renunciar a algo que pueda afectar los derechos de terceras personas, como digo a continuación, ¿no?, como es el derecho del menor. Tampoco se puede denunciar, básicamente, no se puede renunciar, el individuo puede renunciar o desprenderse de calidad que hace en su propia esencia de la persona,
concerniente a los derechos personales, como el derecho al nombre. Uno no puede desprenderse de ese derecho, tampoco el derecho a la salud, el derecho a la vida, entre otros derechos fundamentales que no se pueden básicamente renunciar. En lo que concierne a la naturaleza, naturaleza jurídica, ¿no? Ya. La condonación en sí es un acto jurídico cuyo destino es extinguir una relación jurídica, ¿ya? Obligacional. Es el perdón mutuamente convenido del pago de una obligación. Básicamente nos da, ¿no?, a entender, a ver dónde está. Naturaleza jurídica. Ya. En el caso se trata de un acto jurídico conformado por una combinación de dos hechos jurídicos voluntarios y por un supuesto jurídico, ¿no? Básicamente que esto tiene que ser debidamente voluntario por la parte del acreedor y como que hay dos partes, ¿no? De manera voluntaria, y el otro también a veces tiende ya a acoplarse a lo que el acreedor tiende a extinguir, ¿no? Como dice, es conjunto de dos actos sumados, un compuesto jurídico mencionado forman pues un solo acto jurídico, ¿no? Ambas partes. Concerniente después vengo, ¿no?, a decirles en conclusión. Básicamente, en conclusión, sobre todo este tema que hemos dado a conocer, pues como bien se sabe, aquí hemos hablado sobre las formas, una de las formas de extinguir obligaciones, la cual, o modificar, cambiar, no sé, por eso digo, la novación básicamente es una decisión en la cual libertad, ¿no?, a libre disposición, en la cual es la sustitución de una deuda por otra, antigua. Básicamente se tiene que sustituir en sí esa deuda. Si no se tiende a sustituir, entonces no estaríamos tipificados en lo que concierne la novación, porque lo que dice novación es un cambio, sustituir una deuda antigua por una nueva, ¿no? Ya, en la compensación, en sí, en conclusión, la compensación es básicamente otro medio de extinguir una obligación, la cual básicamente es una persona, ¿no?, básicamente recíprocamente es deudora y acreedora. Básicamente, acá hay un acreedor y un deudor, y a la vez, el deudor tiende a ser a su vez acreedor, y el acreedor tiende a su vez a ser deudor. Como se dice, siempre y cuando ambos puedan llegar a tener quizás deudas similares, o también no pueden ser similares. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de que si básicamente yo como acreedor tiendo a alquilar un inmueble, ¿no?, y el deudor me está como 2 meses o 3 meses me está adeudando, ya, supongamos que en total es una deuda de 6.000 soles que me adeuda, pero yo ya le vendió, entonces, pero la otra el deudor me vendió anteriormente a mí un motocar, la cual yo lo compré y no lo pagué, y también me vendió, pues, ¿no?, a un monto de 4.000 soles. Entonces, como digo, no es el mismo valor, pero se puede, como se dice, llegar a extinguir, ¿no?, una parte de la deuda, y lo restante ya se puede llegar, ¿no?, a conciliar y todo lo demás. Pero como también supongamos que el motocar vale 6.000 y lo que me adeuda también es 6.000, entonces se puede básicamente también extinguir totalmente la obligación que tenemos. Como se dice, pues esa es la compensación, compensa las deudas que tiene tanto el uno con el otro. En concerniente a la condonación, en conclusión, ¿no?, es un acto jurídico de liberalidad, ¿no?, dado que existe una reducción en el patrimonio de quien otorga la liberalidad. Básicamente el acreedor reduce su patrimonio, ya que él no va a gozar de la obligación que tiene el deudor, ¿no? Entonces, a favor del beneficiario, quien a su vez aumenta básicamente su patrimonio, ¿no? Condonar es perdonar una deuda, sencillamente así, ¿no? ¿Qué más le puedo dar a conocer concerniente a las recomendaciones? Como bien les dije,
esto es muy importante en sí estudiarla. ¿Por qué les digo que es importante? Es muy importante sí estudiar estas maneras de extinguir como nosotros como estudiantes de Derecho, ya que de alguna otra forma nos va a llenar de sabiduría y así poder afrontar quizás casos más adelante en concerniente a la forma de extinguir obligaciones, ¿no? Es muy importante para nosotros, porque sí o sí más adelante lo vamos a tener que llevar, ¿no? Así que compañeros, amigos, oyentes que a través de ustedes, ¿no?, están viendo esta plataforma virtual, la verdad agradecerles por su tiempo y nomás decirles que este tema es mucho más amplio de lo que nosotros debemos a conocer, pero como les digo, hay muchas formas más de extinguir y tienen que una obligación, así que a estudiar y les deseo lo mejor. Muchas gracias.